sistemas de salud como el nuestro abarcan de una forma muy importante la atención del paciente, o sea, donde ya vemos lo que ha sucedido, atendemos la enfermedad y las consecuencias de lo que haya pasado, ¿sí? Pero lo más importante es hacer una prevención para disminuir las probabilidades de que esas cosas sucedan. Y cuando me preguntaron por este tema, pues me pareció muy interesante y por eso preferí que lo hiciéramos un poco más charladito y menos formal en el ámbito de una presentación específica o de una charla magistral, pero sí quería revisar con ustedes los conceptos, que es un tema muy importante. Y me gustaría hacerlo de la manera en que está planteada la charla. Fíjense que Angélica decía que el objetivo es entender que hay un número importante de maltrato, en particular hacia las mujeres. Y tenemos que ver cómo es que eso se da, pero a partir de dónde parte este elemento. Y por ahí yo quisiera empezar por hablar no solo del maltrato femenino, sino del maltrato. Porque el maltrato se da en muchos órdenes, desde muchas perspectivas, ¿cierto? En muchos ámbitos. Todos hemos sido maltratados de una u otra manera y también todos hemos sido maltratadores, así uno crea o no, ¿sí? De su pareja, de sus hijos, de sus padres, de sus compañeros de trabajo, de sus amigos. Pues todos hemos cometido maltrato en ese orden. O sea que sí es muy importante comprender primero que el maltrato es una condición humana. O sea, el tratar mal a otra persona es una condición humana, y cuando digo una condición humana no estoy diciendo que sea algo negativo, sino que es una condición humana. O sea, hoy se habla mucho de los procesos de humanización, y todo el mundo cree que la humanización es perfecto, y es todo lo contrario, porque lo humano es imperfecto. ¿Cuál es la esencia de los procesos de humanización? Entender que todos somos humanos. Y si yo entiendo que todos somos humanos, significa que ustedes y yo nos vamos a equivocar. Muchas veces, ¿cierto? Pues porque todos nos hemos equivocado. Y el que diga que no, pues creo que no tiene una buena autorreflexión, ¿sí? Todos nos hemos equivocado. O sea que en ese orden debo comprender que yo también he tratado mal a otras personas. Y la reflexión empezaría por uno mismo, ¿sí? Pero para entender eso, pues obviamente es clave que cada uno de nosotros pues haga no solo una reflexión, sino que entienda el concepto, y es donde yo quisiera aportarles algo de lo que en mi opinión vale la pena discutir. Entonces, partiendo de una condición específica en donde somos maltratadores y maltratados, pues tenemos que entender que eso se da como consecuencia de una convivencia. Porque si yo vivo solo, pues no maltrato a nadie ni nadie me maltrata a mí. Pero si yo convivo con alguien o con alguienes, o sea, como uno con muchas personas, pues esa probabilidad se incrementa. Y cuando yo convivo en una ciudad como esta, pues es mayor. Y si convivo en una ciudad más grande, pues es mucho mayor, porque el riesgo de no tener la misma visión de las cosas que otro, pues es más alto, ¿sí? O sea que el maltrato se da como consecuencia en principio de la convivencia. O sea, si yo vivo con alguien, tengo el riesgo de ser maltratado y ser maltratado. Segundo, ¿cuál es el otro elemento importante en el maltrato? El respeto. Y por ahí empezaba el título de esta reunión. ¿Qué es el respeto? El respeto es entender al otro como un ser único y autónomo. O sea, el respetar es eso. Cuando alguien le dice, a mí me respeta, ¿qué es lo que está diciéndole? Reconózcame a mí como individuo, ¿sí? Me debe reconocer como persona única. Ninguno de nosotros es igual a otro. Podemos ser parecidos, pero no iguales. Las personas no somos iguales. Tenemos igualdad de derechos, que es otra cosa diferente, ¿sí? O sea, todos tenemos los mismos derechos, pues porque así está definido legalmente y eso es lo éticamente correcto. Pero somos diferentes. Y todas las personas, como somos diferentes, pues esa es la esencia del respeto, reconocer esa diferencia, ¿sí? La esencia del respeto es reconocer esa diferencia. O sea, en donde yo soy diferente a usted, y usted debe ser respetado por el solo hecho de ser una persona única e irrepetible. O sea, que yo ya empiezo a tener en cuenta que no solo existo yo. ¿Sí? Cuando uno ve a la calle, en la calle a la gente caminar, yo siempre pienso, como la gente camina es como va por la vida. Hay unos que ni cuenta se dan para dónde van, no se dan cuenta para dónde van. Otros atropellan a todo el mundo, ¿sí? Otros les importa 5 cambiar de dirección, así se lleve a alguien por delante. Otros se paran en la puerta donde todo el mundo entra y sale. Pues ¿qué es lo que está haciendo? Pues desconociendo la existencia de otros, ¿sí? Si yo me paro en la puerta en toda la mitad, estoy desconociendo que hay otras personas que van a requerir el paso por ahí. Entonces cuando alguien le dice se molesta, no tiene por qué molestarse. O sea, usted es un irrespetuoso.
¿Por qué? Pues porque usted está evidenciando que los demás no existimos, o sea, todo esto es para usted, ¿sí? El respeto es ese elemento. El llegar a un sitio y saludar, ¿sí? El irse de un sitio y despedirse. Esos son elementos de respeto porque estoy reconociendo la existencia de otros, ¿sí? Cuando usted se sube a un ascensor y no saluda, pues yo sé que no son sus amigos, pero ahí hay otras personas, o usted no los conoce. No, no sé quiénes son, pero son personas o no. Exactamente. Como si yo entrara aquí y no dijera nada, pues ustedes dirán, bueno, ¿pero qué? O sea, ¿no estamos pintados o qué? Ese es un elemento básico de respeto. Entonces, fíjese que ya partimos como del problema, que nuestro problema es el maltrato, o sea, que yo trate mal a los otros, y el principal inconveniente es la ausencia de respeto, o sea, el no reconocer la existencia del otro. Cuando yo no reconozco la existencia del otro, tampoco reconozco la esencia del otro, ¿sí? Que sin importar cuál sea, debo yo respetar esa esencia. Ahora, si ustedes se acuerdan, los más viejitos se van a acordar más, que antes había unas normas de urbanidad en la sociedad, ¿sí se acuerdan de eso? Y le enseñaban a uno esas cosas, ¿cierto? Que la urbanidad de Carreño era famosísima, ¿no? Entonces, sí, por eso digo, era famosísima, ya uno no la ve, ¿sí? Pero a uno le enseñaban esas cosas. Y yo me acuerdo que a uno le enseñaban eso, entonces que el respeto por los mayores, que el respeto por las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Por el solo hecho de eso. Usted ni siquiera preguntaba por qué. Sí, eso le tocaba y punto. Lo que pasa es que las generaciones nuevas son más irreverentes y algunas son hasta irrespetuosas. O sea, no reconocen eso. Eso es una diferencia importante, ¿no? La irreverencia es no reverenciarse ante autoridades no justificadas. ¿Sí me explico? O sea, no hacer reverencia ante alguien que no es autoridad. Eso es ser irreverente. Pero ser irrespetuoso es no reconocer la identidad del otro. Y eso pues sí es absolutamente inadecuado. Entonces por eso yo debo respetarlos a todos y cada uno de ustedes por el solo hecho de ser personas. No importa qué nivel social tengan, ni qué condición económica tengan. Solo hecho de ser persona. Entonces yo debo respetar al señor reciclador también, claro que sí. Lo debo tratar como una persona. Fíjense, no es un elemento de caridad, es un elemento de ética, o sea, es un elemento de pertenencia social, donde debo reconocer que si pertenezco a una sociedad, comparto con otros. Si yo vivo por ahí en el monte solo, pues bueno, usted puede hacer muchas otras cosas. Pero cuando yo estoy introducido a una sociedad, debo tener claro que tengo que empezar a jugar con las reglas de esa sociedad. Y la primera es el respeto. Ese reconocimiento del otro se soporta en dos elementos importantes. Uno es la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Yo le voy a dar la definición, digamos, más conocida o más adecuada. La dignidad es el valor que tenemos las personas, diferente de un precio. O sea, las personas no tenemos precio, ¿sí? O sea, yo no sé cuánto cuesta uno de ustedes. Yo no puedo decir usted vale 1 o 2 o 10, eso no, digamos que no es, ¿sí? Pero yo sí sé que cada uno de ustedes tiene un valor. Y el valor de cada uno de ustedes es único y es irrepetible, ¿cierto? Y es absoluto. ¿Qué significa eso? Que usted para su familia es un tipo muy importante, ¿sí? Puede que para la mía no, porque ni siquiera lo conocen, pero en la suya sí. Entonces yo no puedo decir que usted es más importante que ella o que ella es más importante que él, pues porque eso no es verdad. Depende de donde uno esté. O sea, no hay personas más importantes que otros. Pero en este país particularmente esas cosas no funcionan del todo. Por eso ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, los dirigentes políticos son más importantes que el resto. Y eso no es verdad. El presidente no es más importante que yo. Si mañana se muere el presidente, en mi casa no pasa nada, ¿sí? Pero si yo me muero mañana, en mi casa sí pasa. Lo mismo les pasa a todos ustedes. Ustedes son personas muy importantes en su medio. Y en ese orden, cada medio va a construir unos medios más grandes que se habla entonces de ¿qué? De una sociedad. O sea que yo voy a entender que la importancia de cada uno de ustedes está en la individualidad, ¿sí? En lo que cada uno de ustedes es, y eso es la dignidad, ¿sí? Ahora, esa dignidad es la que le permite a usted ser reconocido como miembro de una sociedad o de una comunidad, y segundo, amerita un respeto. El segundo elemento importante, ¿cuál es? Que soporta el respeto, son los derechos, ¿sí? Y recuerden que los derechos tienen un gran problema, y es que deben ser reconocidos por todas las partes. No siempre son reconocidos por todas las partes. O sea, usted puede tener derechos, pero si yo no los reconozco, da lo mismo que usted los tenga, ¿sí? Entonces, por eso, cuando yo maltrato a alguien,
estoy desconociendo sus derechos, ¿sí? Uno solo básico, como individuo, como persona. Cuando yo a usted lo trato mal, pues estoy desconociendo sus derechos. No solamente le estoy faltando el respeto, sino estoy desconociendo sus derechos. Ojo, podemos discutir, no hay duda de eso. La discusión es parte de una estrategia de construcción social. Pero la pelea es otra cosa diferente. Ahora, ningún colombiano que está vivo, ninguno, sabemos lo que es vivir en paz. Ninguno. Porque la historia de nuestro país ha sido de conflicto. O sea que ni siquiera los más viejos, tampoco los más jóvenes, sabemos vivir en paz. O sea que nosotros de derechos sabemos en teoría, pero el ejercicio es difícil. O sea, entender eso. Por eso ustedes ven que entidades como la clínica han venido trabajando fuertemente en eso. Porque todos los que trabajamos ahí pues somos personas también. Y hacemos parte de una sociedad, ¿sí? Que también somos maltratados muchas veces por la sociedad misma. Porque a veces usted ve cómo tratan al personal y uno dice, uy, pero tampoco, ¿cierto? Por muy molesto que usted esté, pero pues esa no es la forma de tratar a los demás. O sea que hacemos parte de esa sociedad también. Entonces lo primero que debemos hacer pues es nosotros entendernos como miembros de una sociedad. Y en ese orden empezar a participar en diferentes ámbitos. Entonces fíjense que tenemos una problemática importante que es un maltrato, que es consecuencia de no tener una visualización adecuada de elementos como es el respeto estructurado en la dignidad y en los derechos. ¿Y los derechos se refiere a qué? Se refiere a que todos nosotros, como pertenecientes a una sociedad, el protector de la sociedad, que es el Estado, dice que nosotros tenemos igualdad de los mismos. O sea, tenemos la posibilidad, por el solo hecho de estar acá, de existir, pues, de una cantidad de elementos que esa sociedad ha definido y que el Estado se encarga de hacer que se respete. La salud es uno de ellos, por ejemplo, ¿sí? La salud es uno de ellos. Los servicios de salud es otra cosa, pero digamos que la salud como tal es un derecho en Colombia. Entonces, ahí hay un elemento de respeto. Por eso nosotros debemos ser tan claros en la atención médica de ese ejercicio de respeto que debemos llevar hacia la gente. Pero ojo, eso es mutuo. Y vuelvo y repito, no se trata de ninguna condición social o económica, simplemente es por el simple hecho de ser persona, que ese es el elemento básico. Y la convivencia se da entre otros, entre diferentes, no entre iguales, sino entre diferentes, pero está soportada en esos tres, o sea que la probabilidad de que yo los maltrate a ustedes es muchísimo menor que si no soy consciente de eso. Porque puede que me saquen la piedra, claro, muy seguramente sí, pero no por eso yo soy autorizado a maltratar. Y es más, usted tampoco está autorizado a maltratar. O sea, ese punto quiero que quede muy claro, porque esto es bidireccional, ¿sí? O sea, no es que yo me tengo que aguantar lo que a usted le parece, no. O sea, yo no tengo por qué ser grosero con usted, pero usted tampoco conmigo. Y en ese orden nos podemos reconocer. Nosotros aquí vemos mucho, pues obviamente, cuántos pacientes uno ve al día y cuántas familias y personas, pues muchos. Y todo el mundo es diferente. Pero puede fluir, y la comunicación fluye muy bien en la medida que todos estemos bajo ese soporte del respeto, ¿sí? Y eso uno lo siente. Eso es lo que en teorías de comunicación se llama nivel metacomunicativo, o sea, es la expresión no verbal. ¿Sí? Usted lo ve en mi actitud, en mi forma de hablar, en el tono, ¿sí? En la forma en que yo a usted lo trato. Eso es el nivel metacomunicativo, o sea, donde uno se expresa no en palabras, sino en actitudes, ¿sí? Y obviamente el otro son las palabras, pero las palabras son lo menos importante. Lo más importante es la actitud. Siempre la actitud va a ser lo más importante. Entonces, como usted, y la actitud es consecuencia de lo que usted se considera y cómo me ve a mí. Entonces, volvemos al mismo punto de la convivencia. Y no quiero dejar pasar para decirles que la convivencia implica un entramado social muy importante. O sea, yo debo reconocer que vivo en una sociedad. Y en esa sociedad debo ejercer mi función social soportada en el respeto a las demás personas. Por eso cuando yo me paso un semáforo en rojo, no estoy violando una norma de tránsito. Lo que estoy haciendo es ir respetando a las demás personas. Y eso es mucho más grave que violentar una norma de tránsito. Porque si nadie se da cuenta no me pasa nada. Si se dan cuenta, de pronto me ponen un comparendo, de pronto. Pero lo más grave es que estoy respetando a otros. O sea, me estoy pasando por encima de los otros. Es como si ustedes están haciendo fila y yo llego y me meto en la mitad. O sea, es una falta de respeto con ustedes. O sea, ¿qué? ¿Ustedes no están ahí? ¿El tiempo de ustedes no vale? ¿O por qué yo puedo llegar y pasarme por encima suyo? ¿Con qué derecho? Fíjense. Es el mismo derecho que usted tiene de estar ahí. Pero ¿cuál es la esencia? Pues que yo sea respetuoso. Si hay una fila, debo hacerme al final de la fila, ¿sí? Primero,
Y además eso legalmente está definido así, ¿no? En derecho es el que llega primero. Por eso ustedes ven que en urgencias hay algo que se llama triage. Y el triage lo que hace es clasificar las urgencias. Porque en un orden correcto sería el que primero llega, primero lo atiende. Pero en las urgencias médicas hay que hacer algo y es que se atiende primero al más grave. Porque usted puede llegar de último por estar más grave, entonces si lo podemos esperar, pues termina muriéndose antes de que lo atienda. ¿Sí? Entonces digamos que estamos modificándolo. ¿Por qué lo modificamos? En beneficiar al que más necesite. ¿Sí? Por eso yo debo darle la silla al que más la necesita. Así seamos iguales, porque hombres y mujeres todos somos iguales. Pero si yo puedo beneficiar a alguien, debo hacer eso. Entonces en ese sentido, fíjense cómo esa convivencia soportada en esos tres conceptos nos va a llevar a un ejercicio correcto de la misma. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que obviamente va a ser más sencillo, más simple, y puedo disminuir ese nivel de maltrato que tenemos. Y por último sí quiero mencionarles que también es muy importante educarnos en eso, porque nosotros hemos educado a las generaciones que siguen, y nosotros a todos nos han dado duro, todos somos maltratados, hemos sido maltratados, ¿sí? Y nosotros eternizamos o digamos hacemos permanente esa mismo maltrato. Es muy importante educar desde una perspectiva diferente, ¿sí? Entender que el maltrato no es la mejor opción. Obviamente las mujeres, 7 de cada 10 maltratados son mujeres, pero los otros 3 son entre niños y ancianos. Y los hombres también son maltratados, en un muchísimo menor porcentaje, pero también lo son. Entonces por eso les dije empezando que la idea es no maltratar a nadie, sin importar quién sea, ¿sí? Es que lo tenía merecido, pues sí, a veces sí la gente lo merece, no hay duda de eso. Pero es ahí donde juega, claro, esa es la parte, pero esa es la parte civilizada. O sea, si uno le pegara a todo el que se lo merece, pues imagínense. Pero es ahí donde uno empieza a decir, no, un momento, él es persona, él tiene derechos, puede estar pasando por un mal momento, puede no entender lo que estamos diciendo. Como yo sí soy civilizado, yo sí entiendo, yo sí soy consciente, yo sí comprendo, yo puedo manejar esta situación. Ese es el ejercicio. ¿Sí? No estoy diciendo que eso va a ser color de rosa porque no es así, pero sí es el elemento básico, comprender los conceptos para yo poder decir que no. Y la más difícil, que es, así a mí el otro no me guste, porque eso también pasa, ¿no? Y pues porque somos humanos. O sea, a mí alguien que me puede caer mal por la razón que sea, pero yo voy a entender que él también merece un respeto por el solo hecho de ser persona. O sea, si uno tiene claro esa guía, le va a ser menos difícil entrar en esos dilemas que son tan susceptibles de que sucedan en el día a día. O sea, que en ese orden, la estructura y el nombre que le dieron a nuestra reunión está muy bien puesto desde ese ámbito, ¿cierto? O sea, el respeto como reconocimiento, la dignidad como elemento individual, que le da valor a todos y cada uno de nosotros. Los afectos que se generan a partir de esa convivencia, y una convivencia que esté soportada en los derechos. Yo tengo que compartir con ustedes, quiera o no, tengo que compartir con ustedes porque vivo acá con ustedes. Luego, en ese orden, la clave es que cada uno de nosotros pues reconozca la existencia del otro. Y entonces ahí ya la consecuencia de eso pues va a ser menos agresión, menos daño, mejor convivencia y va a facilitar las cosas. Entonces, por último, la comunicación es la herramienta más importante dentro del ejercicio de la convivencia. Ya les mencioné una parte de esa comunicación y les mencioné la comunicación no verbal, ¿sí? Que es la que todos ustedes y yo tenemos por el simple hecho de estar ahí. O sea, cuando uno está ahí, uno se comunica. Así uno esté sentado poniendo cuidado, sentado, dormido, así se pare a hablar, lo que sea, está comunicando algo, ¿sí? Está comunicando interés, desinterés, participación, acuerdo, desacuerdo, lo que sea. No importa. Y estos espacios son generados es para la reflexión, ¿sí? Aquí no estamos dando nada dogmático, ni mucho menos. Son espacios de reflexión. Para que usted se quede con, oiga, sí hay cosas que hay que pensar. Oiga, sí. Porque todos nos construimos en el día a día, no hay duda de eso. Y el segundo componente importante también son las palabras. Que a pesar de que es un muy bajo porcentaje, algunos hablan que es el 7%, otros del 30% de la comunicación. Yo quiero que entiendan que las palabras sí son importantes. Y las palabras, a pesar de que tienen tan poquito peso en la comunicación, ese peso puede ser muy importante. ¿Cuántas cosas recuerdan ustedes que les hayan dicho que les han dolido profundamente? Y ahí las tienen, muy seguramente. Es más, usted podía a alguien caerle súper bien
pero desde que dijo eso que a mí no me gustó, ya como que, ¿sí? Ya como que no me cuadra, exacto. Ya como que perdió todos los puntos. Ni siquiera fue por la cara que hizo, fue por lo que dijo. O sea que debemos ser también muy cuidadosos en el uso del lenguaje. Y uno debe saber no solo qué decir, sino cómo decirlo. ¿Sí? El tonito es un tema muy importante. ¿Sí? Porque el tonito regañón, el tonito cansón, ese tonito eso daña la comunicación. Yo puedo decir lo mismo, pero de otra manera. A todos nos pueden decir las mismas cosas de diferente manera y el efecto es diferente. Entonces, yo sí no quiero que dejen de lado las palabras, porque las palabras también generan dignidad, las palabras también hacen que se respeten los derechos y las palabras también generan respeto. ¿Sí? Entonces, el juego de palabras también es un tema muy importante. Por eso lo quise dejar de último, para que no olviden que lo que uno diga y la forma en que lo diga es fundamental. ¿Sí? Hoy que tenemos una sociedad un poco más ligera en su lenguaje, porque ustedes se dan cuenta que hoy la gente se trata de otra manera, que en opinión de algunos no es tan adecuada, ¿cierto? Pero se utilizan términos que no son tan chéveres para algunos, para otros jamás en su vida los utilizarían, ¿cierto? Pero eso hace que también la comunicación sea diferente. Y eso hace que genere irrespeto hasta cierto punto, ¿sí? Y no estoy tratando de ponerme en el ámbito clásico, pero sí quiero decir que la ligereza en el lenguaje también hace que se vuelva difícil definir uno qué tan respetuoso es o no el lenguaje que usted está dando conmigo. O sea que en ese sentido, fíjense cómo estamos abarcando todos los puntos y debemos tener claro que el ejercicio del lenguaje, el ejercicio de la comunicación, soportado tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje no verbal, es fundamental para que esa posición se dé. Miren, mucha gente habla del maltrato físico, de eso es de lo que más se habla, pero recuerden que hay maltrato psicológico, recuerden que hay maltrato verbal, ¿sí? Recuerden que hay maltrato económico, ¿sí? Hay muchos maltratos. O sea, no solamente es que yo le pegue una cachetada a alguien, con mis palabras puedo ser más ofensivo que una cachetada, ¿sí? Como tratamos a nuestros compañeros, a nuestros familiares, ¿sí? A los hijos. Luego sí es importante que reconozcamos eso como elementos fundamentales, ¿vale? Entonces, la finalidad de todo esto, ¿cuál es? Pues que generemos una convivencia más asertiva, menos agresiva y obviamente disminuyamos la probabilidad de maltratar o de dañar o lesionar al otro con nuestras actitudes y con nuestras palabras. Recuerden, ustedes conviven con personas y esas personas merecen el mismo nivel de respeto que ustedes merecen. O sea, como usted se ve a sí mismo, puede ver a los demás y le va a ser un poquito más fácil. ¿Sí? Ahora, y les dejo ahí aparte como entre paréntesis, recuerden que no solamente es el respeto por los individuos como nosotros, también debe haber respeto por todo lo que convive con nosotros. La naturaleza, los animales, ¿sí? El medio ambiente y todo lo demás. Es que miren, nosotros somos una parte de todo este universo. ¿Sí? Por ahí tengo una fotico muy bonita de la tabla periódica de los elementos químicos, que es famosísima. Y esa tabla periódica muestra los elementos químicos que compartimos con las diferentes especies y animales y elementos del planeta. Y estamos hechos de lo mismo, que eso es lo más interesante. O sea, un perro, un gato, un árbol, una montaña, está hecho de lo mismo que estás hecha tú, que estoy hecho yo. O sea, estamos hechos de lo mismo. O sea, somos parte del mismo universo. Luego, entonces yo no solamente tengo que respetarlos a ustedes, tengo que respetar al medio ambiente, al perro, al gato, ¿cierto? El agua, las plantas, los árboles. Recuerden todo el daño que hemos venido haciendo a nuestro planeta. En los últimos 50 años, el daño ha sido mucho más alto que en los anteriores 2000. O sea que no es carreta lo que estamos diciendo. O sea que por eso es tan importante, pero empecé por el lado más correcto, que es las personas. Pero si yo no lo respeto a usted, pues mucho menos voy a respetar allá al árbol de la esquina. ¿Sí? Entonces debo entender que eso también es un ser vivo y que ese árbol no se puede comunicar conmigo de la misma forma que se comunica a usted, pero yo sí debo ser un protector de él, porque él también merece un respeto, él también cumple una función. Y en un clima cálido como este nosotros sabemos muy bien cuál es la función de un árbol, ¿sí o no?
Un árbol es fundamental. Disminuye la temperatura, permite que estemos más cómodos, más agradables. Luego debo entender eso, las fuentes de agua, los animales en todos hasta los que no nos gustan, también deben ser respetados porque hacen parte de un medio ambiente. Entonces fíjense cómo en esencia el respeto no solamente hacia las personas, sino hacia todos. O sea que la comunidad, hacemos parte todos de esa comunidad. O sea que la tarea es bien compleja, pero es sencilla. O sea, compleja no es complicada, es compleja, en la medida que tiene muchos puntos. Pero es sencilla en la medida que, si usted tiene claro que el respeto es el elemento básico, pues de ahí arranca todo lo demás. ¿Sí? Y de esa manera usted decir, bueno, yo tengo que respetar a todos y cada uno. Animales, personas o cosas, le decían a uno en el colegio. Lo mismo, eso es. Ahora, todos tienen diferentes niveles de respeto, de acuerdo. Pero tenemos que trabajar exactamente en eso, ¿vale?